muchos medios de comunicación. La nueva brecha digital no es el acceso a Internet, sino que es la capacidad de hacernos cargo de las herramientas que utilizamos en Internet, la capacidad de acceder al conocimiento. Y eso, cuando nos lo controlan, cuando nos lo regulan, cuando sin darnos cuenta nos ofrecen una cosa gratis y no nos dicen a cambio de qué, es control que perdemos. Es decir, Google no es la Carmelita descalza, entonces nos ofrece 8 gigas de correo electrónico. Google quiere que tengamos el correo electrónico lleno porque a través de eso vende publicidad, lo cual no está mal. Si no fuera, porque hay otra ley que dice que si alguien necesita acceder a los correos de Google, no necesita comunicarle a la persona propietaria de la cuenta de correo electrónico. No sé si me explico, como volviéndome de los poderes y cómo esto es más difuso e interrelacionado de lo que es. Y quería terminar con vamos, la gente de Nodo 50, porque hay que alabar también a quien hace esto, porque esta gente hace un esfuerzo que muchas veces no es reconocido. Es decir, Nodo 50 no solamente ofrece contrainformación en la red, que es el subtítulo que tiene, sino que además ofrece servicios bastante buenos para alojar proyectos. Es decir, la gente sin dominio los ofrece gratis y sin ningún tipo de... O sea, hay que solicitarlos, etcétera, etcétera. Pero la gente de Nodo 50, pagando, da muy buenos servicios a niveles de correo electrónico, listas de correo, hostings, etcétera. Fundamentalmente para mí, y lo más importante, da servicios libres, que no es lo mismo que gratis. Libres, es decir, libres en el sentido de protegen tu privacidad, protegen tu intimidad, bueno, no en el sentido burgués de la palabra, sino de que si alguien quiere acceder a tu cuenta de correo, te tengan que notificar. Por más que lo hagan, pero que te avisen. Es una gente que grabó un documental muy bueno sobre cómo migraron sus servidores, es decir, los datos de todo el proyecto, hacia un búnker en Suecia, donde sí protegen los datos y la legislación es mucho más favorable a la privacidad. Y vamos, quería terminar un poco hablando de esta gente, para quien no lo conociera y demás, o no conociera esta faceta de que venden sus servicios, y hacer hincapié en esta idea. Es decir, estamos acostumbradas y acostumbrados a que en Internet prácticamente hoy día todo es gratis. Y con eso no me refiero a la película, a las películas o a la música. O sea, me refiero a correo electrónico, periódicos, blogs, generación de contenido, etcétera, etcétera. Y no nos preguntamos por qué es gratis. Es decir, la pregunta de que por otro lado la hacemos en cualquier lado. Es decir, en el ambiente físico la hacemos en todo momento. ¿Por qué me estás dando esto? En Internet no es una pregunta que yo vea bastante, es decir, o al menos la consecuencia de esa pregunta no es algo que yo vea muy aplicado. Y yo, vamos, es una cuestión habitual. Entonces, como final y así, y para problematizar, porque yo creo que todo esto es bastante problemático, yo me quedaría con esta frase, es decir, hay que agenciarse de los nuevos medios, tener esta capacidad agencial para lograr, bueno, las lógicas LED, ¿qué quiero decir? Ahora digo lo que son lógicas LED, pero para hacerlas implosionar, es decir, las lógicas LED son lo que veníamos hablando de los conglomerados difusos, que lo que hacen es... ¿Pero qué significa LED? Es la lógica de las lógicas de expropiación y diferenciación. Esto viene sobre los commons. Lógicas de expropiación y diferenciación, lo que intento ver, exponer con esto, la hipótesis es la forma de apropiarse del capitalismo. Y esto es como viene siendo, pongo los ejemplos, siento ponerlo así, pero de Google, Microsoft no.
Google y las grandes plataformas online que hay, pero no solo ellas, que tienden a apropiarse de recursos que parecen que son públicos, comunes, o están en el dominio público, o son libres, para elaborar productos diferenciados. Me explico un poco así. Yo estoy usando Linux, pero la gente dice Linux es complicado, Linux es difícil, el software libre es feo. Google, Facebook y Twitter son única y exclusivamente software libre. O sea, son tecnologías libres, 100%. Y lo que hablamos de Amazon AWS, que son plataformas inmensas de millones de ordenadores, son tecnologías libres. Lenguajes de programación libres, es decir, que te coges, te lo descargas y programas. ¿Tiene propietario ya? No. ¿No? Si programas. ¿Tiene propietario ya? ¿Tiene propietario ya? No. ¿No? No, por ejemplo, Google es un lenguaje de programación que se llama Python. Y Python, no hace falta ni descargarlo, vamos, viene en este cacharro, cuando pongo el sistema operativo, viene Python. Punto. O sea, es de dominio público. Facebook está basado en un lenguaje de programación que es PHP, en una base de datos que es MySQL y en un código C. Es decir, son todas tecnologías libres. Todas tecnologías que se encuentran ahí que estarían bastante en relación con el concepto Commons, no tanto, pero podríamos ponerlo así a efectos de entendernos, y que a través de ello construyen un producto diferenciado, ¿vale? capaz de vender y generar valor. Esto es en términos económicos, así nos guste o no. Es decir, generan algo diferenciado para ganar pasta y que a través del tiempo se vuelve a convertir en una materia prima. Es decir, hoy por hoy ya las redes sociales las damos por supuestas hasta que salga Google a bolsa dentro de 10 días y valga Facebook. Entonces, es una lógica constante de apropiación y liberación. Apropiación y liberación para extraer el capital que hay dentro, pero las tecnologías, es decir, Internet se construye sobre tecnologías libres. Libres en el sentido de que no hace falta pagarlas, ni hace falta pedirle permiso a nadie para utilizarlas. Esos son los grandes emporios hoy en día de Internet, se construyen a coste de licencias, es decir, de lo que pagáis cuando compráis un ordenador. Cuando compráis un ordenador pagáis la licencia de Windows. Facebook eso no lo hace, pero no porque tenga un acuerdo con alguien, sino porque no lo necesita. No hace uso de eso. Hace otras cosas. Facebook se agencia de las tecnologías para elaborar un producto diferenciado. Es decir, Facebook se empodera para, evidentemente, quitarnos el poder a nosotros. Eso se ha dicho, porque el poder se desplaza pero no desaparece. Entonces, en este sentido, yo lo que intento decir es este tipo de lógicas no se pueden colapsar desde fuera, porque en la lógica siempre de apropiación y reapropiación, cualquier intento que hagas que sea con otro tipo de vertiente queda cooptado por esto. Es decir, se convierte en algo susceptible de ser reapropiado por el capital para generar nuevo valor. El software libre es un caso, lo que os acabo de decir. El software libre se intentó para empoderar a la gente y producir nuevos medios de una comunicación mucho más horizontal, y hoy en día, bueno, lo usan Facebook, tal, IBM, HP, y lo venden como un producto económicamente y altamente rentable. ¿Vale? Cosa que no es así. Entonces, mi teoría y demás es intentar romper sobre eso a través de, y perdón que lo repito, empoderarnos, agencializarnos, recobrar nuestra capacidad de poder decidir sobre nuestras cosas. Al nivel más humilde que sea, sobre todo porque Internet nos permite desarrollar estrategias locales. Yo puedo estar hablando con ustedes aquí ante 20, 30 personas, esto lo puede ver X cantidad de personas, pero sobre todo yo puedo estar conectado a una red de gente que esté en Italia, Argentina y México, no nos conozcamos nunca y a través del ordenador realicemos una estrategia que apoye a gente. Por ejemplo, a través de facilitar una red privada virtual para gente que está en Siria.
pongo un ejemplo real, no yo, pero real de lo que está sucediendo hoy. Y para eso no hace falta ser ni informática, ni informático, ni nada, simplemente que meterse. Punto. Y eso es lo que yo creo que tiene mucha más capacidad de anular las lógicas mainstream, es decir, de generar y de volver a generar discursos contrahegemónicos que tengan una visibilidad dentro del espectro comunicacional. Es decir, abandonar las herramientas del amo porque solo sirven al amo, básicamente. Muchas gracias. Yo es que me tengo que ir corriendo, pero quería preguntarte si conoces algún proyecto alternativo de telecomunicaciones. O sea, sé que está Telecomunisten, no sé muy bien cómo va, pero sí se está moviendo. ¿En qué sentido? ¿Telecomunicaciones de qué? De telecomunicaciones, o sea, de teléfonos, de móviles, redes alternativas. Lo que conozco son todas las redes SIP. Te puedo pasar datos, es decir, construir una red SIP. Una red SIP es telefonía por internet, es decir, es enchufar, hacer uso de la conexión de internet de este teléfono para tener una línea telefónica. No estoy muy puesto, pero... Se utiliza con medios comerciales, todas las operadoras grandes están trabajando. ¿En SIP? Sí. Sí, pero... Perdón que ahora sí en términos técnicos, ¿eh? Pero lo más usado es Asterisk, que es software libre. Y te lo puedes montar en donde sea. Pero vamos, lo averiguo y lo pongo. Lo apunto ahora mismo. Telecomunicaciones, ¿no? Sí, porque sería como o sea, sería muy interesante poder tener una red de telecomunicaciones alternativas. Sí, yo lo que conozco es eso, vamos, las redes, es decir, en conectarte a servidores, a nodos, sí, y a través de ahí pues tienes tu... Sí, pero eso se hace ahora mismo de forma comercial. O sea, sí, pero no solo, yo tengo uno. Yo tengo uno. Sí. Una red sí. Pero tú necesitas la banda ancha de tu proveedor. Wi-Fi, mejor. El 3G, bajo mal. Sí. Es decir, yo en mi casa es un Skype. Un Skype solamente que puesto en un servidor libre. Es decir, yo en mi casa enchufo la Wi-Fi y me conecto a una centralita en donde estamos 5 colegas. Es hacerlo eso para poder dar servicio a gente que esté interesada en no estar con las redes operadoras. Sí, el tema que tiene esto es la misma cuestión que planteaba como Pastor y Gabriel con lo de público, y es, no hay una cultura, no hay una conciencia de que haya que pagar o colaborar para eso. Es decir, lo que se conoce como el free rider, el gorrón, la sanguijuela, es lo que aumenta. Claro, pero si tú es así de claro. Pero si tú tienes un proyecto, por ejemplo, como se llegó a plantear en algunas partes del mundo y se plantea hoy las ciudades más fijas, pero podría ser un proceso de democratización, las ciudades wifi, ¿no? O sea, las ciudades que el propio gobierno pone en redes para que uno se pueda conectar libremente donde sea. En ese caso, tú puedes tener una red alternativa al Skype, que ahora es el nuevo dueño de Skype, es Microsoft. Tú puedes tener ahí sí, tanto el wifi gratis como hacer... Sí, lo que pasa es que estaba... Pero claro, si tú tienes que pagar por el wifi, o sea, más que bien tú sigues una lógica... Pero por ejemplo en España es ilegal hacer una red pública wifi. Claro, es decir, que depende un poco cómo tengas regulado el contexto institucional que regula el resto de... Claro, porque la batalla que está ahí también, o sea, no se puede hablar de... Ayuntamientos en Euskadi que han organizado, por ejemplo, el cableado de toda la población y poder acceder desde ahí a un montón de servicios que la legislación después ha dicho que no, esto juega en contra de la ley de competencia. Porque aquí está interviniendo un poder público y tal. Evidentemente, esto tiene que ver un poco con la reflexión. Sí, la pregunta es por qué la red de agua es un bien público y un servicio público y por qué la red de wifi
De todas formas, hay una cuestión sobre la que me gustaría llamar la atención. Es decir, yo sé que no sé, no hace falta. Es decir, hay temas en donde la agroecología no es una cosa que a mí especialmente me interese y no me documento mucho. Yo entiendo que haya gente a la que estos temas no le interesen, pero a mí me parece bastante llamativo el hecho de que estos son, contrariamente a muchas otras cosas, en esto nos manejamos todos los días, todo el día. Es decir, yo pregunté quién tenía correo en Gmail y prácticamente fue unánime. Si pregunto quién tiene Skype, más del 50% tendrá. ¿Quién hace uso de todo eso? Seguro que es más del 50-60% de la gente que está aquí. Si pregunto quién tiene un smartphone, también. Y es bastante llamativo que no se conozcan este tipo de iniciativas. Ahora, el día que sale Google Drive, está todo el mundo como loco a ver cuál es la nueva competencia de Dropbox. No sé si me explico. Es decir, sobre lo que quiero llamar la atención no es sobre la conciencia, etcétera, sino es que eso es comunicación. Es decir, el hecho de que sepamos, de que todo el mundo sepa que Skype es de Microsoft y no sé qué, y que cómo se utiliza, etcétera, etcétera, y que no se conozca SIP, que es una cosa más vieja, que no es inocente, o que no se sepa que el protocolo del chat de Facebook se puede usar con muchísimos gestores de mensajería, es decir, que no tienes que entrar a Facebook para estar en el chat de Facebook. No sé si lo sabíais esto. Pero eso es que como no uso Windows, no sé si están los programas estos. Pero no es inocente. El chat de Twenty es lo mismo, la barrita es un clásico. Pero no... Yo lo que quiero llamar la atención es sobre esto, es decir, nos manejamos en una lógica en donde somos expertos usuarios de los cacharros. Punto. Nada más. ¿No? Pasas un aire. Sí. Hilando con la exposición anterior de Ariel, él comentaba 7 actores de poder mediático y no constaban los conocedores de estas técnicas, los que dominen las técnicas. Por ejemplo, en el BBVA me consta que hay unos 2000 informáticos, en el Santander 2000 y pico y tal. Y tienen redes por todo el mundo. ¿Y quién les da? Botín no va a ir a hablar con los informáticos. Supongo que hay una trama que hay de conocedores que son los que hacen de mediadores entre el poder económico y el poder tecnológico. Y eso no es un poder, o tienen poca autonomía y no son tal poder, están muy supeditados a los lobbies, a la propiedad, a los anunciantes. Yo creo que están supeditados en el sentido de capitalización. Es decir, si veis las películas de la red social, para no irnos a las culturas de garaje, etcétera, pero vamos, entre los piratas de Silicon Valley que cuentan cómo era la cultura de garaje y cómo iban a buscar financiación, y la película de la red social, se ve bastante que cuando tienen un proyecto buscan financiación, es decir, ese poder que tú dices que hace de facilitador entre los fondos de inversión, etcétera. Es decir, ¿cómo se llama este que dijo hay una guerra de clases y la vía va ganando? Warren Buffett. Yo no creo que Warren Buffett controle, no sé, este tipo de cosas. No obstante lo cual, tendrá a una persona que le haga el intermediario y le diga pon la pasta aquí. Y la gente que desarrolla, que quiere vender su producto, desarrolla pensando en eso. No sé si me explico. Es decir, no hace falta que tenga una influencia directa en el sentido clásico. No, la influencia puede ser tranquilamente entendida en términos al revés. Es decir, yo entendía lo que planteaba, igual que en el ejército había la revuelta de los coroneles, que eran los que de alguna manera manejaban el poder de la tropa. Podría haber una revuelta de estos informáticos que de repente, si decidieran desobedecer o hacer algún tipo de objeción de conciencia, dejarían órdenes, ¿no?, a los de arriba, porque a veces son muy obedientes y arriba del poder tienen la posibilidad de poner más determinadas cuestiones por la obediencia, casi como los periodistas. El periodista es muy obediente porque
porque sabe que se lo echan, pero el de arriba ya no tiene ni que controlarlo porque se hace su propia autocensura. Claro, además, volviendo un poco a lo de las enseñanzas y sobre todo lo de las clases, es decir, yo hablo con informáticos y gente de informática de la Complutense, estudiantes de ahora, ingenieros y demás. Si le preguntáis a la gente que estudia informática una pregunta tan simple como esta, ¿la tecnología es neutral? Yo me arriesgo a decir que en un 80-85% dicen que sí. Que las aplicaciones que se hagan pueden no ser neutrales, pero la tecnología en sí, esto es textual, me lo han dicho, la tecnología en sí es neutral. Entonces, no hace falta tampoco, es decir, la revuelta de los corones es completamente cierto, pero una vez que se empieza a cerrar el ciclo, es decir, que ya pones a los profesores de Harvard y ya los alumnos son los profesores, ya no hace falta. Yo en ese sentido creo que el ejército informático tiene generales bien potentes y una serie de escalafones por ahora muy bien pagados. Posiblemente, en la medida en que estos escalafones, en la medida en que la centralización tecnológica vaya haciéndoles más prescindibles, pasarán al campo contrahegemónico en la medida en que se vaya yendo en el paro. Pero por ahora, es decir, la estructuración sigue siendo bastante jerárquica y con un control, sobre todo vinculado digamos, al reconocimiento social, que en última instancia, me refiero, es que todo el trabajador de cuello blanco ha pasado esto, ¿no? Desde los años 60. Y en ese sentido, bueno, me gustaría matizar una cosa que comentabas en relación a, digamos, esos 7 jinetes que toman la decisión, que inciden o gravitan sobre la decisión mediática, ¿no? Yo me estaba refiriendo un poco más a la esfera convencional, evidentemente, en la medida en que ahí toda la parte más tecnológica está mucho más definida. Creo que hay una batalla que se está dando en la medida en que digamos, la apertura hacia la lógica de redes que ha tenido la tecnología ha hecho visible y ha potenciado un poco lo que fue, en última instancia, el sueño comunitarista que estaba detrás del comunismo. Me refiero, existe la posibilidad de romper la fetichización de la mercancía. En el sentido de decir que lo que nos plantea Marx en relación a cómo un producto, una mercancía, oculta el trabajo que hay detrás, ¿no? La tecnología nos ha ido, es decir, la tecnología, abriendo el fuente, el código de la tecnología, lo que nos permite ver es todo el trabajo mancomunado, históricamente acumulado. No sé si es que estaría bien ver un poco Wikipedia o entender cómo es la lógica de cómo, en última instancia, tanto el trabajo como la tecnología tienen una memoria detrás, que el capitalismo se encarga en ponerla en un escaparate y que nos olvidemos qué es lo que hay detrás, ¿no? Del trabajo acumulado. Mire, te voy a poner un ejemplo de trabajo comunitario que no es la Wikipedia, porque la Wikipedia me imagino que ya la habréis hablado 7 millones de veces. Esto es una página de un colectivo, bueno, que pone radical, en fin, un colectivo de gente que provee plataforma de blogs, alojamiento, servicios de anonimización, redes privadas virtuales, correo, listas de correo, chat y alojamiento de proyectos de software. ¿Vale? Simplemente entras, a ver dónde estaba, entras aquí, pides un servicio, te contestan y te lo dan. Por ejemplo, el correo electrónico es ilimitado, no tiene 7 gigas. ¿Vale? Es ilimitado. Ahora bien, dentro de estar ilimitado, te dicen el alojamiento, es decir, el disco duro, los gigas que tú tienes de correo electrónico cuestan dinero. Por favor, colabora en la medida en que buenamente puedas. Si no puedes colaborar, no pasa nada. En la medida en que buenamente puedas, colaborar. Todo lo que veis en castellano aquí lo tradujimos otra persona y yo. Esa es mi forma de colaborar. Y cuando necesitan algo, me escriben un correo electrónico. Yo no conozco a esta gente. Así de claro. A mí me gustaría enfatizar un poco la idea de la memoria, la propia memoria que tiene el trabajo en sí, un poco como pensamos, ¿quién inventó el teléfono? Bell, vale. Pero nos olvidamos de los 20 o 30 ensayos previos
que le permitieron a Bell plantearse esa posibilidad, ¿vale? Y la lógica de la apropiación liberal nos lleva a este señor, es el que tal, y eventualmente, cada vez más, en ese momento yo no sé si el pobre Bell habrá podido registrar la patente y hacerse con los derechos de apropiación de su invento, pero a donde va la lógica liberal es ahí. ¿A qué individuo se va a apropiar de esto en la medida en que llegue? Y lo estamos hablando, esto pasa en los genéricos en farmacia, ¿no? Es decir, constantemente estamos viendo cómo, digamos, una farmacéutica que te da un producto que evidentemente acumula una serie de conocimiento colectivo impresionante, sin embargo, es la que lo pone en el mercado y se la queda para ver. Bueno, pues estamos viendo cómo Brasil decide que por la situación sanitaria que tiene relacionada al SIDA, me la trae al pairo la propiedad sobre los retrovirales. Y me pongo a hacerlos. Y los reparto. ¿Vale? Pues en última instancia, estamos hablando de todo esto a nivel, digamos, de lo tecnológico comunicacional. ¿No? Es decir, estamos hablando de, digamos, yo me refería un poco que una voz en Wikipedia la puede haber puesto en marcha una persona y tenemos una pestañita donde vemos qué ha añadido, qué ha quitado, qué ha matizado, qué debates ha habido en la discusión para definir esa voz. En ese sentido, lo de la pérdida del autor... Y en ese sentido, digamos, es realmente la dimensión del sueño comunitarista, en el sentido de decir, aquí realmente tenemos la posibilidad de comprender cómo somos posiblemente tan, por lo menos como mínimo, tan sociedad como individuos, me refiero. Es decir, que parece que, digamos, que la epistemología del liberalismo posesivo nos lleva a entendernos como individualidades que gracias a su creatividad individual ganan o pierden. Pues no. Es decir, la creatividad individual está en interacciones sociales mediadas institucionalmente que nos permiten beneficiarnos o no colectivamente mejor o potenciar, digamos, apropiaciones individuales, ¿no? En ese sentido, pues bueno, yo creo que es parte de, digamos, Sí, lo mágico. yo lo intenté adaptar en la mayor medida de lo posible al espectro de la comunicación. Creo que las pastillas de SIDA, si no fuera por las patentes, valdrían €1,50 o $2. Todo. Vamos, Sale es decir, yo recuerdo el famoso caso cubano, que te daban las aspirinas de un bote que te daban en la mano, ¿vale? Es decir, cuesta más de la aspirina de la Bayer normal, cuesta más el envase que la producción de la pastilla, ¿vale? Y eso es de toda la vida, me refiero, que tenemos esa circunstancia tan diferencial desde el punto de vista de cómo se reproduce los sistemas de consumo capitalistas, ¿no? Permíteme esta matización. Y con el software libre, que es precisamente una creación colectiva, me consta que ya en el 2003 la Junta de Extremadura empezó a aplicarlo en las escuelas, Sí. para sentirse libre de Windows y no tener que andar pagando patentes, etc. Pero yo creo que tú lo has dicho aquí, me ha parecido captarlo, que eso lo utilizan empresas, o sea, que se cogen lo que han inventado otros, lo empaquetan y lo venden. Claro, a ver, hay una O cuestión... sea, y entonces, ¿qué inteligencia hay por ahí moviéndose que puedan ser un grupo de presión, un grupo de poder? No, a ver, el tema... esto es la cara B, que generalmente yo intento ponerla, por eso empiezo de forma pesimista. Lo que yo digo sobre el software libre, cultura libre, etc., es... vamos, es decir, está muy influido no solo por Stallman, sino por una cuestión que pone muy de manifiesto Elinor Armstrong, sobre todo su trabajo sobre los comunes. Es decir, esto no es una garantía de éxito. No, en ningún momento... Bueno, ahí empezamos. En ningún momento quiero dar la sensación de que esto es un éxito garantizado. Al contrario, esto es algo que fracasa si no colaboramos. Es decir, IBM, etcétera, etcétera, pues ganan su dinero y lo presentan y lo venden, pero también esto se desarrolla colaborativamente y se pueden tejer puentes. Se pueden tejer puentes que a veces los haya, no los haya, lo que sea. Pero lo que quiere decir desde el punto de vista es lo concreto. Es decir, Google coge un software libre, cierra el código fuente para hacerlo Google. Sí. ¿Vale? Entonces, a lo que voy es,
la misma lógica del cercado del prado comunal del medioevo, que cuando hacemos Claro, volvemos al latifundio inmediato, ¿vale? Es decir, la reconstrucción de la comunidad y tal. Bernardo, perdón, que estás ahí. No, que pensando en eso que dices, creo que sería importante pasar esta idea, este razonamiento de software libre que normalmente está en la web, por lo que decíamos de la forma internacional, al papel, ¿no? O al medio tradicional, para darte cuenta, porque quieras que no, la gente, hay una brecha generacional, lo de padre, Eso es lo que yo más discuto con este hombre. no le da ninguna credibilidad, o sea, es algo que yo creo que más o menos me interesa el software libre, pero yo a mi padre se lo cuento y no se lo cree. En cambio, se lee el país y sabré. Y ahí vemos Y que hay detrás del cierre, país, ahí vemos el cierre importante. lo que pasa es que bueno, además eso nosotros... sí que hay una opción, yo creo, a lo mejor ahora con lo del público, la cooperativa lo están intentando montar, ¿no? Me parece una Mañana estaremos solución aquí a ver qué. más o menos Pero- mucho mejor que la de Robles, ¿no? No es decir, Sin el millonario, simplemente. yo lo admito y una cosa que digo es el software libre es el software libre y el software no es lo mismo que un libro. Es decir, trasladar como se pretende en muchas ocasiones lo que se habla sobre software libre o sobre documentación de software libre a producción científica, no cuadra. Voy a poner un ejemplo un poco peregrino. Es decir, yo no puedo adaptar, escribir algo contra los nazis, es decir, yo escribo algo contra los nazis y si lo aplico como documentación libre, como la documentación de software y soy el más guay, puede cualquiera hacer una obra derivada y donde digo sí, poner no, y entonces lo que se obtiene es una obra pro-nazi. Entonces, Wikipedia vigila eso. no, Wikipedia es sí, positivo. Wikipedia sí, pero la documentación no, es decir, no todo termina en Wikipedia. Por eso, pero lo que hace falta es terminar de cerrar qué es lo que voy a mostrar al público. Claro, la traslación. Y por otro lado, la idea de los comunes, yo al menos os lo digo, o sea, como más allá de las peleas que tenemos Ariel y yo me entiendo mucho mejor con mi abuela gallega. Porque mi abuela gallega viene de la ¿De conmigo? No, aquí bien. Tú no intentas. ¿Cuál es la brecha generacional? Bueno, no, pero en comparación, por ejemplo, con la generación de mi padre o mi madre, esa es lo que iba. O sea, en concreto con mi padre, yo me entiendo mucho mejor cuando hablo con mi abuela, que viene de una aldea de Galicia, y se lo hablo en términos de el monte. Le pregunto, ¿cómo llevabais vosotros el monte, abuela, cuando tenías 17, 18 años? ¿Dónde llevaban las vacas a pastar? Al terreno comunal. O sea, así de claro. ¿Y quién cuidaba el terreno comunal? La gente. Pero a eso me refiero, a esa idea, intentar trasladarlo al papel de colaboración, de que si no hay una colaboración entera no se puede sacar un periódico, porque detrás del software libre yo entiendo que hay un componente bastante importante, digamos, progresista, ¿no? ¿Progresista? No. Detrás del software libre, sí, pues, y que al final no va a tener una credibilidad, aparte de unos círculos muy reducidos, que hay que intentar que la tenga, ¿no? Y por eso decía lo de llevarlo al papel con un sistema parecido de colaboración, de estar implicados, pues como Gara, ¿no? Yo, Luego por el futuro, que ya todo el mundo está en la web, no hace falta, pero digo que por el momento... es parte, digamos, para mí, y yo en ese sentido lo entiendo como parte de una agenda de democratización que todavía no hemos pensado cómo una agenda convencional se apropia de un montón de cuestiones que tienen que ver un poco con esta. En última instancia me refiero que no nos podemos olvidar que la manera de hacer negocio de una televisión, y ese sería el segundo principio de la educación en audiovisual, es decir, que el plato fuerte económico de los medios no es la programación, sino la publicidad. Es decir, lo que hace la televisión es vender audiencias a las centrales de anunciantes. Me refiero que nosotros como audiencia ya estamos siendo vendidos y estamos permitiendo que un espacio de comunicación sea privatizado y responda a la lógica privada. ¿Vale? Por eso mismo creo que es importante defender un sistema televisivo público sin publicidad y que cumpla funciones concretas, entre otras estas educativas. Y en ese sentido, digamos, dentro de que todavía no hemos logrado debatir desde la izquierda y forzar y echar un pulso para que entren esos dos principios audiovisuales respecto a los convencionales, ya deberíamos estar creando otros dos o tres principios respecto
al software libre. Es decir, si los niños comprendiesen lo que hay detrás de un ordenador, ¿sabes? Podrían empezar a, y me refiero que por supuesto que esto no es en este caso evidentemente en el infantil, sino que tendrá que tener una lógica progresiva, ¿no? En la que puedas llegar a la secundaria diciendo, si las cosas van por aquí. Y yo creo que, bueno, los países que lo hagan pues tendrán capacidad de educar a sus respectivas comunidades en lógicas mucho más comunitaristas y colaborativas que los países que no lo hagan, que van a exacerbar las lógicas competitivas y con unas interacciones que, bueno, ya veremos por dónde ir tirando, pero que son retos muy de largo plazo, ¿no? El tema, o sea, si lo comprendo bien, ¿no? O sea, al final tú hablabas de configurar, me acuerdo, el reto que has dicho, o sea, reapropiarse, ¿no? Resignificar, eso es, o sea, más o menos lo que el autor que ayer comentaba, el Renato D'Aguilino, llama de hacer la adecuación sociotécnica, ¿no? O sea, hacer la adecuación sociotécnica de las herramientas tecnológicas, de toda la tecnología como un todo. En ese sentido, si lo comprendí, básicamente son dos estrategias principales, o sea, que sea libre en términos de privacidad, secreto, o sea, que uno pueda tener en ese sentido su libertad plena, y en otro sentido que sea colaborativo, o sea, serían las dos claves de, o sea, involúcrate, o sea, y ahí me pregunto, o sea, con eso basta para, o sea, esa adecuación sociotécnica, haciéndola de forma colaborativa y garantizando la libertad, con eso no hace falta cuestionar nada más. Esa sería una primera pregunta. Y la segunda, o sea, si vamos por ahí, o sea, una vez más tenemos que pensar los procesos, porque fue como el ejemplo que estábamos hablando antes de que saliera, o sea, el tema de los periodistas, si la propia formación no está orientada para el consumo, individualización, etcétera, o sea, la gente no va a estar preocupada en colaborar. Y vamos, como siempre, entramos en los dilemas de toda la vida de la izquierda, o sea, colaborar, participar, tomar tiempo, demanda, o sea, los que han estado involucrados en el 15M, que han sentido en la piel eso, o sea, que demanda mucho tiempo, y están, o sea, claro que el OpenStreetMaps es muchísimo más interesante que el Google Maps, pero claro, demanda colaboración, demanda que uno participe. Y claro, es una cultura donde no haga eso, es difícil y te demanda tiempo. Entonces, claro, soluciones pagadas para financiar un proyecto, así como se tiene que pagar un periódico de izquierda, hay que pagar el número 50 para que te garantice esa libertad, no está mal. O sea, es por ahí. ¿Y dónde está el papel? Y ahí yo creo que esa es la batalla que hay que dar, o sea, sobre todo en las universidades que forman a gente que va, y los espacios otros de formación, porque la metáfora del propio D'Aguilino era perfecta, se decía, mira, los jóvenes, la gran parte de lo que creemos que pueden estar al servicio de un proyecto emancipatorio alternativo, entran en la universidad, con el corazón rojo y con la mente gris. Y lo que la universidad termina de hacer es bajar el gris del cerebro hacia el corazón, y tenemos que hacer lo contrario, llevar el rojo al cerebro. Claro, sin esa batalla nadie va a querer involucrar, participar del proceso. Entonces, esas dos cositas. Vale, la respuesta es la primera, que si no hay que empezar a cuestionar, la respuesta es fácil, no. Es decir, no en el sentido de decir, lo que yo estoy planteando es un punto a partir del cual yo creo que se genera un marco en donde se pueden cuestionar muchísimas más cosas que en el marco en el que nos encontramos actualmente. Es decir, a partir de aquí, y con esto intento contestar a la segunda, tú puedes colaborar, pero puedes no colaborar. Evidentemente, si hay un incremento o una cantidad tal de free riders, de sanguijuelas, el proyecto no se sostiene. Lo que yo os mostré antes es una asociación que creo que tiene una deuda de 15.000 euros. Perdón, como el público no se sostuvo porque claro, la izquierda no hacía... Claro, o sea, son un grupo de... Pero aquí, digamos, yo en el fondo creo que hay que entrar al debate político. Es decir, ¿cómo hemos llegado a esta situación hasta aquí?
Y me refiero a que aquí, lamentablemente, los aparatos que jugaban en el campo de la izquierda, básicamente partidos y sindicatos, digamos, han sido, en última instancia, podemos decir, desde una perspectiva no conflictuante, neutralizados en una lógica de desarrollo tecnológico, y otra, en una perspectiva más crítica, podemos decir, si no han sido, preguntarnos si no han sido cómplices de lo que ha pasado en los últimos 40 años. Es decir, que ellos, y por eso yo he insistido un poco en que nos forzásemos un poco en llegar a compartir un poco de los discursos que todavía están muy alejados. Es decir, que yo creo que la generación que está metida en esto, la reflexión sobre lo convencional, y quiero decir que venimos arrastrando todavía los problemas de los medios de comunicación convencionales. Y se nos sube ahora la problemática de Internet, y sin embargo todo es una agenda común. Una agenda común que tiene que pensar lo tecnológico y lo comunicacional, que la izquierda no se sabe por qué, desde que la televisión se puso a emitirnos en la sociedad de consumo, en vez de ver cómo defendíamos nuestras identidades subalternas, plebeyas, y que en última instancia teníamos que defendernos en un planteamiento estratégico, dijimos, ah no, pues en realidad podemos ser todos clase media, y podemos ser élites, consumir como las élites, como nos ofrecía la sociedad de consumo. Y ahora estamos viendo que nos van a bajar de la ilusión a borrazos, pero mal, ¿vale? Y el campo de reconstruir nuestro propio espacio de identidad pasa por, o rescatamos una agenda de democratización que se empiece a que podamos tener referentes discursivos, ideológicos, experiencias que nos remitan a las cosas que podemos hacer, o vamos a entrar en una dinámica cada vez más perversa, con sectores excluidos de un modelo de consumo que va a ser mantener su pauta elitista, y a partir de la pauta elitista, ojo, es decir, lo que genera la subjetividad identitaria del elitismo, lo que genera la subjetividad identitaria del elitismo es aporofobia. Aporofobia es el miedo y la reacción contra el pobre, ¿vale? Porque el pobre es un tipo que se ha quedado fuera de un contrato social, y lo que voy a hacer es echarle la culpa a él porque es un cutre y no se capacita para competir en el mercado, ¿vale? Cuando en realidad lo que estamos teniendo es una circunstancia en la que no se está brindando ninguna posibilidad para incorporarse a las lógicas de inclusión que son necesariamente colectivas. Y no tenemos capacidad de verlo, no lo podemos entender, no tenemos el mapa cognitivo para dónde tirar, porque nos lo han hecho desaparecer de lo que vemos constantemente. No, es que hay ejemplos todos los días. La fundación, lo que decía la fundación del Cyber, la otra cara del índice ISI es que tiene como 80.000 revistas científicas en su catálogo. Harvard acaba de renunciar y le dijo, no te pago nunca más. ¿Vale? La UCM y todas las universidades españolas estamos encantadas, pagándole, encantados de la vida. Cuando Harvard le dijo, no te pago nunca más, o sea, porque yo sigo esto, en parte, eso fue hace 20 días. Ayer me llegó una noticia donde la Fundación El Cyber va a establecer un acuerdo con bibliotecas del tercer mundo para que puedan disponer durante un tiempo X de todo acceso a su suscripción. Y les va a donar ordenadores y va a formar a la gente para que la gente pueda acceder a los artículos del Cyber. Cuidado, esto está genial, ¿vale? O sea, de puta madre. La peña que está en la Universidad de Montevideo, que no se puede pagar el catálogo de la mejor revista, de las mejores revistas científicas del mundo, ahora puede acceder. Vale. Cuestión, cuando tú tienes una revista en papel y finalizas una suscripción, la revista en papel la sigues teniendo en la biblioteca. Cuando tenés una revista online y no tenés más la suscripción, la revista que pagaste ya no la tenés más, porque no tenés más acceso a la red. Entonces lo que está generando la Fundación El Cyber es la necesidad de esas universidades dentro de 10 años de que compren el catálogo. Es así de vergonzoso. Entonces, esos son, yo creo que es un ejemplo de las lógicas en las cuales nos vemos y que no elaboramos unas respuestas, o si las elaboramos, se quedan en un nivel, porque claro, la práctica es complicada. O sea, bajar a la práctica y decir cómo encuentro financiación y publico en Open Access y me lo curro, no es fácil.
porque sales de toda esa lógica de aparatajes. Yo lo que creo que donde hay que dar la lucha, y por eso hacía tanto hincapié en agenciarnos, es decir, en ejercer nuestra ciudadanía fuera de las empresas privadas, es que es algo que se puede hacer en calidad de persona, poco a poco. Vamos, o sea, bueno, sí. me gustaría decir, a mí como va, que veo que las compañeras de la escuela nos están mirando para que vayamos preparándonos, terminar de cerrar una idea que yo creo que esto ya está, digamos, estamos en un momento básicamente político de esta discusión. Es decir, evaluar exactamente por qué hemos llegado hasta aquí y en qué sentido reclamar a los actores que tienen una mínima capacidad de incidir en esto, que tienen recursos como para poder, recursos como para incidir en lo táctico, que sería tener medios propios para avanzar, y en lo estratégico para ver cómo regulamos toda esta esfera, ¿vale? Empezar a reclamarles de que esto es urgente y esto es muy importante, ¿vale? Y en ese sentido, bueno, todo esto tiene que ver un poco con una serie de, digamos, de temas de cómo está la izquierda y la trayectoria que tiene en los últimos años. Aquí estamos particularmente mal por unas renuncias que yo creo que vienen de la transición, que antes un poco las expresé un poco igual trabadamente con el tema de la memoria histórica respecto al tema de la guerra civil, pero que sea en muchísimos casos. Es decir, es incomprensible cómo en el ámbito comunista, es decir, la industria cultural que tenía el PC en la oposición antifranquista, ¿vale? Es decir, la cantidad de ámbitos de producción cultural, de revistas, la Pirinaic, una radio que entiende de Francia, un periódico como Mundo Obrero, ¿cómo no quedó un periódico? ¿Vale? ¿Cómo no quedó nada? ¿No? Y después al PSOE, podemos decir, y cómo el PSOE a lo largo de sus mayorías absolutas nunca reguló el acceso constitucional de los grupos relevantes a los programas de televisión, o cómo fue un gestito de última hora de Zapatero que tendría que haber desarrollado toda la ley de televisión y solo acordó simplemente lo de la elección del director, pero no terminamos de hacer una ley. Pero lo que me refiero es que hay una serie de declaraciones gravísimas. Como los sindicatos utilizaron el gobierno del PSOE para poner su programación. ¿Vale? Tenemos un nivel de dejación y de mirar para otro lado porque, ojo, las élites sindicales y partidarias se benefician de lo que mencionamos el otro día con Adoración aquí. De esto vamos a hablar el 31, ¿no? Amplio entendido, digo yo, porque es el programa. De que ha hecho la izquierda ante esto. Sí.